tenemos Hamilton, teníamos hasta hace poco, se malogró, pero está en reparación. El Impact tenemos, el Wayman también, a veces se malogra, etcétera, ¿no? Y en el mercado hay múltiples marcas de ventiladores mecánicos. Y seguramente ustedes en sus servicios o los que tienen oportunidad de haber visto, van a ver diferentes marcas de ventiladores mecánicos, ¿no? Entonces, en el mercado hay múltiples marcas de ventiladores mecánicos. Entonces, ustedes van a encontrar, así como encontramos múltiples marcas, también vamos a encontrar cada marca tiene su propio diseño, ¿no? Un propio diseño ya sea en la forma del ventilador y como el software. Entonces, no hay como una norma que nos diga, ¿no? Ah, si tú estás inventando un ventilador, entonces solamente tienes que basarte en estos parámetros. No, es la libertad, hay libertad para la elección y creación de sus propios modos ventilatorios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos los modos convencionales, el CMB, que es lo mismo que el asistido controlado. Ya, ventilación mandatoria continua es lo mismo que el asistido controlado. Y estos podemos encontrar controlado por volumen, controlado por presión. También tenemos este modo de el SIMB que ya está en desuso este modo, y para ventilación espontánea, ¿no? Tenemos el CPAP y presión soporte. Y los modos alternativos que son diversos. Esto sí no lo vamos a tratar. Nuestro objetivo es entender estos modos ventilatorios ah, en el 100%, ¿no? Y hay otros modos especiales, por ejemplo, la ventilación de alta frecuencia, que ahorita ya solamente lo hacen en el laboratorio. Y, y aunque este soporte vital extracorpóreo no es un modo ventilatorio, el ECMO, ¿no? Circulación extracorpórea de la membrana de intercambio de oxígeno, no es un modo ventilatorio. Entonces, si ustedes observan aquí, y seguramente alguno de ustedes ha trabajado en unidades de cuidados intensivos o trabaja en las UCIs o emergencia o en sala de operaciones, recuperación, eh, hay bastante confusión respecto a estos símbolos o estas siglas, ¿no? Estas siglas. Y eso, ¿por qué? Porque las diferentes marcas, como les dije, colocan sus propios nombres, ¿no? Es así, por ejemplo, que hay 30 marcas de ventiladores diferentes y 290 nombres de modos. Pero de esos 290 nombres de modos, 45 modos son únicos. O sea, o sea, clasificando en las características de programación, se agruparían, ¿no? En 45 modos únicos. Entonces, cuando uno ingresa, ¿no?, al servicio, se encuentra con diversas marcas de ventiladores y diversos modos ventilatorios. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es darles a ustedes las generalidades de una forma de clasificación para poder utilizar cualquier tipo de ventilador mecánico, ¿ya? Cualquier tipo de ventilador mecánico. Entonces vamos a basar en el sistema de clasificación de modos ventilatorios de Robert Chatburn, es un médico que nos dio la famosa taxonomía para la ventilación mecánica. Ese problema que yo les he planteado, les he expuesto, Robert Chatburn lo estudió y sacó estas 10 máximas fundamentales para la clasificación de los modos ventilatorios. Entonces, él, por ejemplo, nos dice, en esta taxonomía, un modo ventilatorio una de sus Recording stopped. formas de clasificar es
es eh, el modo ventilatorio tiene dos partes principales. Una variable control. A ver, un momentito. Señorita Kelly, ¿están dejando de grabar? A ver, no sé si me escucha. A ver, un momento, por favor. Ya. Entonces, el modo ventilatorio, el modo ventilatorio, una de las partes más importantes es esta de acá. Es la variable control o la variable controlada. ¿Ya? Solamente vamos a encontrar dos tipos de variable control. Controlado por volumen, controlado por volumen y controlado por presión, ¿ya? Controlado por volumen y controlado por presión. Entonces, esa es la primera característica. La segunda característica es la secuencia ventilatoria, ¿ok? Secuencia ventilatoria. La secuencia ventilatoria se refiere a los tipos de ventilación que nosotros lo vamos a describir claramente aquí, ¿ya? Secuencia ventilatoria. Entonces, si un modo está controlado por volumen, entonces la secuencia ventilatoria es el asistido controlado, que este es bien conocido, o que es lo mismo que el CMB. ¿Qué significa CMB? Significa Recording in progress. CMB, o es lo mismo que BMC, ¿no? Es ventilación mandatoria. Por favor, esta ventilación mandatoria continua, ¿ya? Estas siglas sí, por favor, tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a ver en todo ventilador. O bien van a encontrar el AC, que es el asistido controlado, o el CMB, ¿ya? O bien es el AC, que es asistido controlado, y eso vamos a hablar al detalle porque se dice asistido controlado, ¿ya? Entonces, el CMB, que es lo mismo que el AC, ¿ya? Ventilación mandatoria continua o asistido controlado y por volumen. Y este IMB, que es IMB, significa ventilación mandatoria, mandatoria intermitente, ¿ya? En algunos ventiladores ustedes van a encontrar con esta S, el SIM, ¿no? SIMB, SIM. Ventilación mandatoria intermitente sincronizada, dice, ¿no? Pero con IMB está bien. Entonces, ya estamos introduciendo algunos términos, ¿ya? CMB, ventilación mandatoria continua. El AC es el asistido controlado. El SIMB o el IMB es ventilación mandatoria intermitente. Dicho sea de paso, este modo ya está en desuso, ¿ya? Entonces, si la variable control es volumen, si la variable control es volumen, entonces vas a encontrar esta secuencia ventilatoria. Si tu variable control es presión, vas a tener esta o secuencia ventilatoria, que es lo mismo, ¿no? Asistido controlado CMB o el IMB y la ventilación espontánea. Esto significa ventilación espontánea.
continua. Entonces, tú, de acuerdo a la variable control, vas a tener opciones solamente, digamos, para escoger en esta secuencia ventilatoria. La controlada por presión, tienes el CMB o el asistido controlado o también en controlado por presión el SIMB o el BMI, ¿no? O ventilación espontánea continua. Ya. Entonces, entonces, Robert Chatbur, el médico, nos ha agregado algo más. O sea, en realidad se complican las cosas aquí, sí se complican. Por ejemplo, ¿no? Él nos pone un esquema de control. Para yo conocer ese modo ventilatorio, vamos a agregarle un esquema de control, que él tiene razón. ¿Por qué? ¿A qué se debe este esquema de control? Ya se refiere al software, al software y se refiere a la mecánica la electrónica que está utilizando ese ventilador específico. Entonces te pone, por ejemplo, la S de set point, la D, la R, así, ¿no? Nombres. Entonces, para Robert Chatbur, la forma de clasificar un modo ventilatorio tiene que ser en uno, 2 y 3. Y esto de aquí es complejo, porque aquí tendríamos que aprender mecánica, un poco de neumática, aprender electrónica y un poquito de software. Pero eso yo he tratado de aprender y es un poco profundizar en estos temas que al final no nos van a servir, porque tendríamos que ver, es una especificación exacta de ese tipo de ventiladores, cómo funciona ese ventilador. Y muchas veces no tenemos los recursos de conocimiento y la información de ese determinado ventilador, ¿no? Y cómo funciona. Entonces, lo que yo estoy haciendo es ya tratar de darles otra forma de identificar, ¿ya? Entonces esto vamos a hacer, CMB, ya esto de aquí. em, entonces yo les voy a proporcionar un método para poder trabajar con cualquier tipo de ventilador, ¿ya? Con cualquier tipo de ventilador. Entonces, ¿qué es un modo ventilatorio? Es la forma en que un ventilador mecánico proporciona soporte ventilatorio a un paciente. Conjunto de parámetros programados en el ventilador con la finalidad de brindar soporte ventilatorio al paciente. Y esto es lo que les estoy diciendo. Un modo ventilatorio tiene una variable control y esa variable control, ¿qué es? O es controlado por volumen o controlado por presión. Y ese modo ventilatorio también tiene una secuencia ventilatoria. Y aquí vamos a especificar esa secuencia de ventilatoria que son los tipos de ventilaciones. Entonces, tenemos un tipo de ventilación controlado, asistido, y esta es una combinación entre el asistido y el controlado, y tenemos un espontáneo, ¿ya? Y adicionalmente a ello, cada una de estas ventilaciones tiene una variable de fase. Y cuando hablamos variables de fase, estamos hablando del disparo, límite y ciclo, ¿ya? Entonces aquí por favor no se mareen, que esto ustedes lo van a manejar al revés y al derecho terminando esta sesión. Por el momento, el modo ventilatorio debe tener una variable control, una secuencia ventilatoria y una variable de fase, ¿ya? Entonces, esto sí, anótenlo por favor, porque esto lo vamos a utilizar durante toda la sesión. Variable control, ustedes escogen por un volumen o presión. La secuencia ventilatoria escogen por controlado, asistido, asistido controlado, espontáneo. Y la variable de fase ustedes escogen, ¿no? O no escogen, sino tienen que programar el disparo, el límite y el ciclo, ¿ya? Para poder programar
y para poder entender un modo ventilatorio. Entonces, la variable control, ¿qué es? Miren, la variable control es una variable independiente que no se modificará ante cambios en las características mecánicas pulmonares. Por ejemplo, cuando tú administras una ventilación controlada por volumen, el ventilador dará al paciente el mismo volumen corriente. Ojo, el ventilador dará el mismo volumen corriente independientemente de la distensibilidad, elasticidad y resistencia de su pulmón. Si tú programas, si está, por ejemplo, no, vamos a ver, el modo ventilatorio, la variable control. Si la variable control tú has elegido que sea volumen, entonces aquí tú tienes que programar, ¿qué tienes que programar? Un volumen tidal. Por ejemplo, vamos a programar 500 mililitros. Entonces, esos 500 mililitros que se programa de volumen tidal, esos 500, el ventilador te va a brindar esos 500, independientemente del tamaño del pulmón. ¿Ya? Tamaño del pulmón. Independientemente. Independientemente de las vías aéreas. Vías aéreas. El objetivo, si tú programas con la variable control controlado por volumen, el ventilador te brinda esto de acá, 500. A él no le importa si tu pulmón es pequeño o grande, si tienes SARS o no tienes SARS, si las vías aéreas están obstruidas, si tienes asma, si tienes EPOC, no. Simplemente te brinda 500 como tú estás programando. Ahora, de ahí que si tu pulmón es pequeño o es por ejemplo, fibrótico y la presión pico aumenta, por ejemplo, hasta 50, que es exagerado esto, ya esto es otra cosa. Ahí tú tienes que intervenir. Pero en una variable control controlada por volumen, se programa el volumen tidal. Y lo contrario ocurre cuando tú cambias de variable control. La otra variable control, ¿cuál es? Variable control es presión. Si tú escoges la variable control, controlado, o sea, la variable control de presión, ¿qué vas a programar? No vas a programar el volumen tidal, vas a programar la presión inspiratoria. ¿Ya? Vas a programar la presión inspiratoria. Entonces, al programar la presión inspiratoria, eh, tú programas, por ejemplo, 16 centímetros de agua. Estos 16 centímetros de agua que tú estás programando se va a traducir en la entrega de un volumen tidal, que este volumen tidal es variable. Es variable. ¿Ya? Es variable, puede ser 370, 380, dependiendo esto del tamaño del pulmón. Pero aquí lo que tú has programado solamente es la presión inspiratoria. Y lo mismo aquí, ¿eh? Si es una variable controlada por volumen y tú estás programando el volumen, la presión pico es variable, es variable. Esta sí depende de las características de la distensibilidad, resistencia de los pulmones. Pero ¿cuál es fijo? El volumen tidal. Si tú escoges la variable control volumen, el volumen es fijo, constante. Si tú escoges la variable control presión, la presión es constante, es fija. Lo que varía, ¿cuál es? El volumen tidal. ¿Ya? El volumen tidal. Listo. Entonces, esa es la variable control. Recuerden siempre que la variable control, ¿cuál es? Solamente tenemos volumen y presión. Controlado por volumen y controlado por presión. Listo. Ahora, miren,
miren esta parte. Vamos a hacer un ejercicio para poder recordarnos y con esto vamos a trabajar. A ver, vamos a trabajar con una pizarra. ¿Ya? Ya, listo. ¿Se ve la pizarra? Sí, me avisan, por favor. Sí, a ver, me confirman. Ya, listo, sí se ve. Ya, miren. Entonces, para poder resumir esto, quiero que ustedes se aprendan lo que estamos haciendo, ¿ya? Miren, un modo ventilatorio. Miren, ¿ah? Modo ventilatorio. Ventilatorio. Tiene un modo ventilatorio. Tiene una variable control, ¿cierto? Variable control, ¿ya? Tiene una variable control. Entonces, la variable control tenemos solamente dos opciones, o es volumen o es presión. Listo. Y tienen ustedes una secuencia ventilatoria, ¿ya? Y la secuencia ventilatoria, ¿cuál es? ¿Cuáles son? Es controlado, tenemos asistido, tenemos el asistido controlado, que es una combinación de estos dos, y tenemos el espontáneo, ¿ya? Listo. Ahora, por cada tipo de ventilación, tenemos tenemos una variable de fase. Variable de fase. Y la variable de fase es disparo, límite y ciclo o ciclado. O sea, cada uno de estas, cada uno de estas secuencias ventilatorias o tipos de ventilación, o llámale secuencia ventilatoria o tipo de ventilación, ¿ya? Cada uno de estos tipos de ventilación tienen su forma de disparo, su límite y su forma de terminar. Cómo inicia, cómo se mantiene y cómo termina. O sea, disparo, anoten ahí, es inicio, límite, cómo se mantiene y cómo termina. ¿Ya? Disparo, límite y ciclo. Cada uno, controlado, el asistido control espontáneo. Todos. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, en el vela, por ejemplo, ventilador, dice, no, asistido, controlado, guión P. Este modo ventilatorio cumple estas exigencias, ¿no? Por ejemplo, la variable control es P, presión. El asistido controlado es la secuencia ventilatoria, es esta de acá, secuencia ventilatoria. Y la variable de fase, ustedes tienen que identificar en la programación, que también les voy a enseñar cómo es el disparo, cómo es el límite, cómo es el ciclado. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Listo. Entonces, esto anoten y esto es lo que esa secuencia vamos a tener siempre. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora, hemos hablado de la variable control, ¿cierto? Variable control, así, controlado por presión o controlado por volumen. Entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de ventilaciones. Para eso, yo tengo que remitirme a cómo se da nuestra ventilación espontánea, ¿ya? La ventilación espontánea se da gracias a
a la intervención de los músculos y el sistema nervioso, ¿no? Músculos y sistema nervioso. Entonces, la capacidad residual funcional es la cantidad de aire que encontramos en los pulmones antes de la inspiración y después de la inspiración. Mira, el CRF, que es la capacidad residual funcional. Entonces, cuando nosotros inspiramos, ingresa un volumen de aire y cuando nosotros expiramos, sale ese volumen de aire. Cuando ingresas volumen tidal inspiratorio y cuando sale el aire es volumen tidal expiratorio. ¿Ya? Entonces, nuestra ventilación está dada gracias a la presión negativa que existe a nivel pleural. Aquí en la pleura hay una presión negativa, siempre. Y siempre va a ser negativa en -5, -4, -6, ¿no? En ese rango. Y cuando inicia la inspiración, ¿no? Se contrae el diafragma. Al contraerse el diafragma, jala la parte inferior del tórax e ingresa el aire. Pero aquí estamos midiendo la presión a nivel pleural. Y a nivel pleural siempre inicia -5. Y cuando uno inspira, se hace más negativo. ¿Ya? Más negativo, que -7.5, por ejemplo. Y en la expiración, cuando el diafragma se relaja y el aire sale, entonces el, el aire sale, la presión en la pleura regresa al negativo. Entonces nuestra ventilación espontánea está dada gracias a la ventilación negativa o a la presión negativa, ¿ya? Con el ventilador mecánico cambia esta figura, porque miren, colocan un tubo endotraqueal, colocas el ventilador mecánico tiene varios componentes, vamos a enumerarlo rápidamente, tiene acá, por ejemplo, tiene sensor, esta es la válvula expiratoria, esta de acá es la válvula expiratoria, tiene sensor de flujo expiratorio, tiene sensores de presión, tiene una válvula inspiratoria que es esta, tiene una válvula expiratoria que es esta de acá, que es la válvula PIP, y aquí cambia la figura, ¿no? La ventilación ya en algún momento, si este paciente está bloqueado, o sea, si no respira, o sea, si está en apnea el paciente, el ventilador asume las ventilaciones, siempre y cuando esté bloqueado. Entonces, este tipo se llama ventilación a presión positiva, porque el ventilador mecánico está brindando un volumen de aire para que ingrese a los pulmones. No se basa en la presión negativa de la pleura, ¿no? De la pleura. Entonces, esa es la ventilación con el ventilador mecánico. Entonces, vamos a, a responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se genera la curva de presión tiempo? La curva de presión tiempo, ¿no? Algo rápido nada más. El ventilador mecánico tiene tres tipos de curvas. Miren, esta es la curva de presión tiempo, porque el tiempo es en segundos. Esta es la curva de flujo tiempo en segundos. Y esta es la curva de volumen tiempo en segundos, ¿no? Presión, flujo, volumen. Presión en centímetros de agua, el tiempo en segundos. Flujo litros minuto, el tiempo en segundos. Volumen en mililitros y el tiempo en segundos. Entonces, en todos los ventiladores mecánicos vamos a encontrar estos tres tipos de curva. Vamos a encontrar. Entonces, ahorita les voy a explicar cómo se genera esta curva. ¿Ya? ¿Cómo se genera? Entonces, miren, cuando el ventilador mecánico nos va a brindar un volumen de aire, que es el volumen tidal, aquí, esta válvula inspiratoria se abre, tiene que estar abierta, ¿no? Y esta válvula expiratoria tiene que estar cerrada, cerrada. Y esta válvula abierta, ¿ya? Abierta. Entonces, miren, se da la embolada de aire, el aire ingresa,
y se genera un volumen tidal, ¿no? Un volumen tidal. Este es el volumen tidal inspiratorio, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ponerle igual a 400, ¿ya? Mililitros. Entonces, de nuevo regresamos acá a la curva y fíjense, quiero que se fijen la curva, ¿ya? Miren, cada vez que el ventilador mecánico le da una embolada de volumen, esta válvula se abre, esta válvula se cierra, la válvula expiratoria se cierra, ingresa un volumen tidal de 400, por ejemplo, y se genera esta curva de presión aquí, esta curva de presión, porque estamos viendo la curva de presión tiempo, ¿ya? Si yo pusiera una curva de volumen tiempo, aquí me mediría el volumen y aquí el tiempo, ¿no? Entonces, si al ingresar esa cantidad de aire se genera esta curva, miren, se genera esta curva, entonces esto de acá vendría a ser la inspiración, ¿no? La inspiración, ¿ya? ¿Y cómo se da la expiración? Miren, se abre, se cierra esta válvula para la expiración, se cierra el cierre de la válvula inspiratoria y miren aquí se abre, ¿no? Se abre la válvula expiratoria y el volumen tidal que había aquí salió hacia el medio ambiente, salió, ¿no? Entonces, a este volumen que sale se le denomina volumen tidal expiratorio. Entonces, ¿cuánto será? Es igual a 400 también, ¿no? 400 ingresa, 400 sale. Aunque a veces ingresa 400 y sale menos, ¿no? Eso ya es otro tema, cuestión de fuga, ¿no? Y aquí lo que me interesa, ¿por qué? ¿Por qué me interesa esto? Porque ustedes van a ver solamente estas curvas, ¿no? Van a ver estas curvas. No van a ver esta gráfica que les estoy mostrando. Por lo tanto, ustedes tienen que aprender qué significa cada parte de esta curva, ¿me entienden? Por ejemplo, desde este punto hasta este punto es la inspiración, ¿no? Esta es la inspiración. Y desde este punto, que sería de aquí, ¿no? Desde este punto, de aquí hasta aquí, sería la expiración. Entonces, en la inspiración ya sé qué fenómenos ocurren. Para iniciar la inspiración, se abre la válvula inspiratoria y se cierra la válvula expiratoria. Te da una embolada de volumen, que eso se traduce en presión, y cuando termina la inspiración, para el comienzo de la expiración, se cierra la válvula inspiratoria y se abre la válvula expiratoria para que salga el aire, ¿no? Y esta es la expiración, ¿no? Entonces aquí tenemos que entender dos cosas. La inspiración es una fase activa, ¿ya? Aquí interviene el ventilador mecánico. Y la expiración es pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque esto se da gracias al retroceso elástico de los pulmones, ¿ya? Retroceso elástico de los pulmones. Se da gracias al retroceso elástico de los pulmones. Es como un globo, ¿no? Para inflar el globo utilizas una fuerza, pero para que el globo se desinfle, tú no necesitas aspirar aire del globo, sino el globo se desinfla gracias al retroceso elástico, ¿no? Es igual, ¿no? Los pulmones también. Y lo único que hace el ventilador mecánico, ¿qué es? Abre su válvula expiratoria para que el aire salga de los pulmones, ¿ya? Esa es la forma de la generación de las curvas. Entonces, miren, si yo les muestro esta curva, esta es la inspiración y aquí en este punto inicia la inspiración. Aquí se mantiene, pues aquí le vamos a dar un nombre, inicio de la inspiración, y para que inicie la inspiración necesito un disparo. Y aquí para que se mantenga la inspiración, le voy a poner un límite
Y para que termine la inspiración, aquí o aquí, le voy a poner un ciclado, ¿no? Inicio, mantenimiento y término. Disparo, límite y ciclado. Entonces, finaliza la inspiración. Ojo que esta gráfica es de la inspiración y la expiración es esta. Acá inicia la expiración y aquí termina la expiración. Y esta es la expiración, ¿no? Y esto se llama ciclo ventilatorio. Un ciclo ventilatorio tiene una inspiración y tiene una expiración. Y esto de aquí es el siguiente ciclo, porque nuevamente inspira y expira, ¿no? Entonces, y aquí, por ejemplo, ya no están viendo ustedes, ya no están viendo la gráfica, el pulmoncito, el ventilador mecánico, las válvulas, no, solamente estamos viendo las curvas. Y yo tengo que saber en cada punto qué está ocurriendo, ¿ya? ¿Qué está ocurriendo? Entonces, eso es con respecto a la parte ventilatoria, pero la ventilación mecánica no solamente se da a pacientes o a personas que tienen, o sea, que no están ventilando. Hay personas o pacientes que también están ventilando, ¿no? Que también están ventilando, o sea, están iniciando sus inspiraciones. Entonces, aquí es importante hablar del drive respiratorio, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el drive? El drive respiratorio es el impulso. El impulso es igual, es cómo se inicia una ventilación. Y el cómo se inicia una ventilación se da a nivel central. Esta zona del cerebro se llama bulbo raquídeo, ¿ya? Bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo tenemos un centro de la respiración y ese centro de la respiración se divide en dos, tanto para la inspiración como para la expiración. Entonces, ¿cuál es el estímulo para que se dé la inspiración? Por ejemplo, si aumenta el CO2 en sangre o disminuye el pH, estamos hablando de acidosis, aumenta la frecuencia, o sea, se manda una señal del bulbo raquídeo a la corteza cerebral, de la corteza cerebral al diafragma, y el diafragma ya comienza la ventilación. Comienza la ventilación. A ese fenómeno se llama impulso, impulso respiratorio, o en otras palabras se llama drive, en inglés, ¿no? El drive, el famoso drive respiratorio, ¿ya? Drive respiratorio. Entonces, este drive respiratorio ahorita en ustedes, ¿cómo estará? Ustedes que están sentados, están viendo la clase, ¿cómo estará el drive respiratorio? Está activo, ¿no? El drive respiratorio está ahorita está activo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos vamos a hacer un ejercicio. Si ustedes se tapan la nariz y se tapan la boca y no respiran, ¿no? Durante un tiempo, será pues lo que duren ustedes, ¿no? No sé si es un minuto, minuto y medio, no sé. Después de hacer esa apnea, o sea, de taparse la nariz y boca, van a respirar incluso profundamente, porque van a hacer un poquito de polipnia en los primeros segundos, ¿no? Hasta restablecer su respiración, digamos, basal, ¿no? Normal. ¿Por qué ocurre eso? Porque en el cuerpo se acumula CO2, y el estímulo para aumentar las respiraciones es el CO2. Si se acumula CO2 en el cuerpo, disminuye el pH y ese envía un estímulo a la corteza cerebral al diafragma diciendo para que tú respires más, ¿no? Aumenta tu frecuencia respiratoria. Entonces ese es el famoso drive, ¿ya? Está activo, ahorita en nosotros está activo, pero si tú al paciente le colocas por ejemplo, un sedante, fentanilo más midazolam, estás anulando el drive porque el fentanilo midazolam en administrados juntos o en elevadas dosis, deprime, o sea, deprime
el centro respiratorio. Centro respiratorio. Al deprimir el centro respiratorio, este paciente envía pocas señales al diafragma y este paciente puede hacer dos cosas, o hipoventila y o está en apnea. Si ese paciente que tú anulaste o deprimiste el centro respiratorio con dosis de midazolam y fentanilo, este paciente no va a ventilar o va a estar hipoventilando o va a estar en apnea. Si tú no le das ventilaciones a este paciente se muere. ¿Por qué? Porque esta hipoventilación, este apnea, te llevan a ¿qué? Hipoxia. Y en el corazón, esa hipoxia se traduce en paro cardíaco. ¿Ya? Por ejemplo, en Estados Unidos hay hay unas zonas, lugares donde hay alta incidencia de la drogadicción por fentanilo, ¿ya? Por fentanilo. Entonces, esos pacientes o esas personas se inyectan fentanilo y a veces se inyectan altas dosis de fentanilo, ¿no? Como droga y estos pacientes, estas personas a veces llegan a fallecer o a veces están hipoventilando y el equipo de rescate, ¿no? De ese lugar, de su sistema de salud, llega y siempre tiene un antídoto del fentanilo que se llama naloxona, ¿no? Naloxona. Entonces inyectan la naloxona y hacen un antagonismo competitivo con las moléculas de fentanilo y restablece acá si está hipoventilando, ya esa persona puede respirar mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está restableciendo el drive respiratorio. Ahora, en un paciente crítico, ¿por qué tendríamos que llevarlo a hipoventilar o al apnea? ¿Por qué? Esto es de forma terapéutica, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente, por ejemplo, tiene un ARS, así se acuerdan del COVID, ¿no? De la pandemia. La mayoría de pacientes graves tenía ARS, síndrome de distrés respiratorio agudo, o sea, el pulmón dañado, ¿no? Dañado. Solamente había un 40-30% de pulmón viable. Entonces, este paciente, como estaba hiperventilando, frecuencia respiratoria y esa misma hiperventilación producía más daño en su propio pulmón, teníamos que bloquear el drive. O sea, teníamos que producirle un apnea, ¿no? Apnea. Obviamente que ese paciente está con ventilador mecánico. Entonces, cuando este paciente tú anulas el drive respiratorio, ¿quién asume las ventilaciones? El ventilador mecánico. Por eso es que tú programas que una frecuencia respiratoria, un volumen tidal, un tiempo inspiratorio, un PIP, un FiO2. O sea, tú estás programando todo esto. ¿Por qué? Porque el paciente no está ventilando. ¿Me entiendes? ¿Ya? Ahora, para yo programar esto, tengo que elegir, ¿no? Modo ventilatorio. ¿Qué modo ventilatorio? Variable de control, controlado por volumen o controlado por presión. Luego tengo que elegir la secuencia ventilatoria. Ventilatoria, ¿no? La secuencia ventilatoria, ¿cuáles son? Controlado, controlado, asistido, el asistido controlado o el espontáneo. Luego, ¿qué más tengo que elegir? La variable de fase. ¿Cómo quiero que inicie? El disparo, el límite y el ciclo. ¿Cómo quiero que termine? Este es inicio. ¿Cómo quiero que inicie la inspiración? ¿Cómo quiero que se mantenga? Mantenimiento. ¿Y cómo quiero que termine la inspiración? Ojo, estamos hablando de la inspiración. ¿Por qué solamente programo inspiración? Porque el ventilador es quien le va a dar ese volumen de aire, ¿no? Durante la inspiración. ¿Y la expiración qué pasa? No pasa nada, porque hemos dicho que la expiración es pasiva. La expiración es pasiva. Depende de la retracción elástica de los pulmones. O sea, si lo has inflado, se desinfla. Lo único que tienes que hacer, abrir esta válvula, válvula expiratoria, ¿no? Abrir. ¿Cuándo lo abro?
Ahí programas un tiempo expiratorio. ¿Yo cuándo lo abro? ¿En un segundo, en 2 segundos, en 3 segundos? ¿Cuándo lo abro? Nada más. Pero por eso es que todo esto se basa en la inspiración, porque la expiración es pasiva. ¿Ya? Listo. Entonces, aparte de este del drive respiratorio, los pulmones también tienen mecanorreceptores, o sea, receptores a la distensión. Por ejemplo, cuando tu volumen tidal es pequeñito y no cubre, no logra distender esos bronquios y alvéolos, entonces envía una señal del mismo pulmón, envía una señal al bulbo, del bulbo a la corteza, de la corteza al diafragma, diciéndole, aumenta la fuerza inspiratoria porque ese volumen que tú me has dado no me llena, no me satisface ese volumen tidal. Entonces aumenta la fuerza inspiratoria y aumenta la frecuencia inspiratoria. ¿Para qué? Para poder distender esos volúmenes. Entonces aumenta el volumen tidal, ¿no? En conclusión. Entonces, aquí hay una relación entre dos bombas, ¿ya? Hay una relación entre dos bombas. La bomba ventilatoria, que se debe al drive respiratorio, en el cual el drive respiratorio es dueño de las ventilaciones, ¿no? Cuando inicia la inspiración, cuando termina la inspiración, tu frecuencia respiratoria, tu volumen tidal. Aquí tenemos sensores, los quimioreceptores a nivel central y a nivel periférico y los mecanorreceptores. ¿No? Los efectores son el diafragma, músculo inspiratorio y expiratorio. Esta es una ventilación natural. Ahorita ustedes están bajo esta dinámica, ¿no? Bajo estas órdenes, con este sistema. Obviamente que la ventilación es autónoma, o sea, no es voluntaria, pero también tiene unas partes voluntarias. Por ejemplo, si yo les digo, a ver, respiren, 1, 2, 3, 4, ¿no? Pero cuando no queremos controlar es de forma involuntaria. Entonces, el ventilador mecánico también tiene su propio software, ¿no? Ahí tenemos que programar una frecuencia respiratoria, tenemos que programar un volumen tidal. Tiene sus sensores, sensor de flujo, sensor de presión, tiene efectores, turbina, blower, válvula expiratoria, válvula expiratoria. Entonces, aquí nosotros intervenimos. Y aquí lo único que podemos hacer, o activar el drive respiratorio o anular el drive respiratorio, ¿no? O mantener parcialmente. ¿Cómo anula el drive respiratorio? ¿Cómo anula? A ver, alguien. ¿Cómo anulo el drive respiratorio? O sea, en otras palabras, ¿cómo hago que el paciente no ventile? ¿Cómo hago que el paciente no ventile? Administramos fentanilo, midazolam en dosis relativamente altas. O si yo quiero bloquear acá el diafragma que administro, bromuro de becuronio. O sea, este paciente, este es un bloqueante neuromuscular. Si yo administro bromuro de becuronio, no va a ventilar, no ventila, ¿no? A veces, doctor, ese paciente está desacoplando. Y uno agarra el fentanilo o midazolam y le decimos, boleamos, decimos, ¿no? Colocamos un bolo, anulamos parcialmente el drive respiratorio. Pero luego pasa el efecto, ¿no? De ese bolo, igual continúa con fentanilo, midazolam infusión, pero sigue desacoplando. Doctor, sigue desacoplando. El doctor dice, ponle becuronio. El becuronio es un bloqueante neuromuscular que bloquea el diafragma, ¿no? La respiración, y ya se acopla a lo que tú estás programando aquí, ¿no? Entonces, ahí siempre dense cuentas, o perdón, tiene que tener en cuenta es la bomba respiratoria como la bomba ventilatoria. Muchas veces siempre nos basamos solamente en la bomba ventilatoria, o sea, en el ventilador mecánico. Programamos una frecuencia respiratoria de 20, programamos un volumen tidal de 400, etcétera, etcétera, tiempo inspiratorio de 1, etcétera. Y pensamos que al nosotros programar así, el paciente nos va a hacer caso. No, aquí en el paciente también tenemos que ver cómo está el drive. Para que el paciente te haga caso de esta programación que estás haciendo, tienes que anular el drive. Pero esa anulación del drive depende en qué momento lo haces. Solamente tienes que hacerlo al inicio de la patología, cuando el paciente está agudo.
Va a haber momentos en que vas a disminuir fentanilo, midazolam, el paciente va a comenzar a respirar, a ventilar. Incluso ya cuando se cura el paciente, retiras fentamida y el paciente va a asumir sus ventilaciones. Y tú tienes que cambiar la programación aquí, porque este señor ya es dueño de sus ventilaciones, no el ventilador mecánico, ¿no? Entonces, ahí va esa introducción para ver qué tipos de ventilaciones tenemos: controlada, asistida y espontánea, ¿ya? Entonces, los tipos, y esto también, por favor, quiero esto sí que fijen, ¿cómo es una ventilación controlada? ¿Cómo se da? Aquí en la ventilación controlada, el paciente, perdón, la máquina inicia la ventilación. La máquina inicia la ventilación y la máquina, el ventilador, termina la inspiración. ¿Ya? Inspiración. ¿Cómo es una ventilación asistida? El paciente inicia la inspiración y la máquina termina la inspiración. ¿Cómo es una ventilación espontánea? El paciente inicia la inspiración y el paciente termina la inspiración. ¿Ya se dan cuenta? ¿Y cómo sería una asistida controlada? Es una mezcla entre esta de aquí y esta de acá. ¿Cómo sería? Algunas ventilaciones son controladas y algunas ventilaciones son asistidas. ¿Ya? Así es. Entonces estos ya hemos visto variable control, controlado por presión, controlado por volumen, y ahora los tipos de ventilaciones o la secuencia ventilatoria es controlada, asistida, asistida, controlada y espontánea, ¿no? Listo. ¿Cómo es una ventilación controlada? ¿Qué hemos dicho? Que el ventilador inicia la inspiración y el ventilador termina la inspiración. Tú vas a programar en asistido controlado por presión o volumen, cualquiera de los dos, o en CMB. Ventilación mandatoria continua controlada por presión, que es esta, o ventilación mandatoria continua controlada por volumen. ¿Ya? Cualquiera. O sea, esto es lo mismo, ¿no? Hemos dicho, esto de aquí es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto. Presión y volumen. Ahora, para que una ventilación sea controlada, ¿cómo tiene que estar el drive? A ver ustedes, ¿cómo tiene que estar el drive para que una ventilación sea netamente controlada? O sea, para que el ventilador sea dueño del inicio de la inspiración y dueño del término de la inspiración. ¿Cómo tiene que ser? Tenemos que anular el drive respiratorio. ¿Cómo anulamos? Con fentanilo, midazolam, propofol o bloqueante neuromuscular. Ahí estás haciendo que el paciente esté en hipoventilando o apnea en situaciones especiales, ¿no? Al inicio. Entonces, cuando tú anulas el drive respiratorio, quien asume las ventilaciones es la máquina. Por eso es que programas una frecuencia respiratoria. Por eso es que programas un tiempo, un volumen entidal o una presión inspiratoria, depende de qué variable control tengas, ¿no? El drive está anulado, un RAS -4, -5, ¿ya? Listo. A ver, aquí está muy bien Elizabeth, ¿no? Para que ha respondido. Bien, luego, ¿cómo es una ventilación asistida? En una ventilación asistida programas lo mismo en el ventilador mecánico, pero ¿qué pasa? El drive del paciente está parcialmente deprimido. ¿Qué significa? Que el paciente puede tener pseudoanalgesia parcial o dosis mínimas de fentanilo, midazolam o propofol, de manera que este paciente, o sea, eso sí, sin bloqueantes neuromusculares, de manera que el paciente inicia la inspiración y la máquina termina, ¿no? El paciente inicia, ahí decimos, "Oh, el paciente está jalando". Entonces, esas ventilaciones son asistidas. O sea, el paciente inicia la inspiración y la máquina termina. Por eso es que tienes esta programación. ¿Y cómo son las asistidas controladas? Una ventilación es asistida y otra controlada, ¿ya? Ahora, las ventilaciones espontáneas, ¿cómo son? ¿Cómo tiene que estar el drive respiratorio? Activo. Aquí el paciente no tiene que tener nada de fentanilo o midazolam o fentanilo dosis mínima, ¿no? 5 cc por hora
Obviamente nada de relajantes, de bloqueantes neuromusculares, porque el paciente tiene que estar como nosotros, despierto, para que él mismo pueda ventilar. Por eso que se programa un CPAP o ventilación espontánea. ¿La frecuencia respiratoria se programará? No. ¿Por qué no se programa la frecuencia respiratoria? Porque el paciente es quien está respirando espontáneamente, ¿no? El paciente es dueño de sus ventilaciones. El paciente inicia, el paciente termina la inspiración. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta cómo el paciente está en este tipo de ventilación controlada, ¿no? La ventilación controlada es el paciente inicia la ventilación y el paciente, perdón, la máquina inicia y la máquina termina. ¿Cómo me doy cuenta? El ventilador mecánico te da señales, señales. Por ejemplo, mire, aquí en esta parte de la inspiración, aquí en este ventilador que es el Hamilton G5, la señal que me da en este ventilador es cuando el paciente, cuando el paciente está iniciando la inspiración, cuando el paciente está iniciando la inspiración, que sería aquí, en este punto, aquí inicia la inspiración, ¿no? Cuando inicia la inspiración, no aparece nada, no hay nada, ¿ya? Entonces yo sé que esta ventilación es controlada. Esta ventilación es controlada. Aquí se tiene que analizar ciclo por ciclo, ¿ya? Cuando es asistida y el ventilador me va a dar una señal. Aquí aparece, miren, este triángulo. Cuando aparece el triángulo en el Hamilton, significa que es asistida, ¿ya? Es una ventilación asistida. Porque al inicio de la inspiración, en este ciclo ventilatorio, el paciente está iniciando la inspiración. ¿Y cómo yo sé que está iniciando? Porque aparece una señal. Ya aparece una señal. En la ventilación asistida, por ejemplo, aquí aparece una señal, un triángulo, aparece una señal, un triángulo. Es una asistida. ¿Ya? El paciente inicia y la máquina termina. Aquí, por ejemplo, es una asistida, ventilación asistida, ¿no? Asistida, asistida. ¿Ya? ¿Y cómo es un asistido controlado? Miren, en esta ventilación de la inspiración, aquí hay un triángulo. ¿Esta cómo se llamaría? Asistida. ¿Por qué asistida? Porque el paciente está iniciando. ¿Y cómo yo sé que está iniciando? Porque aparece un triángulo. ¿Y esta ventilación cómo es? A ver, ¿qué dicen ustedes? Esta ventilación, esta inspiración. Asistida, controlada, ¿cómo sería? A ver, Arlaumari Ortiz dice controlada. Franz García dice controlada. Muy bien. ¿Por qué es controlada? Porque no hay ninguna señal acá. No hay ninguna señal. No hay triángulo, no hay nada. En otros ventiladores, ojo, van a ver esto. Cuando es asistida, van a ver un cambio de color aquí. Aquí. Por ejemplo, el Maquet, aquí se cambia de color a color blanco. Fíjense. Y aparte de cambiarse de color, aparece arriba, cada vez que está iniciando la inspiración, aparece un pulmón. Aparece un pulmón. O a veces aparece una personita ahí, así, ¿no? Arriba. Cada vez que inicia, cada vez que es asistida, ¿no? Estos son los signos. Cuando es asistido, el ventilador te va a dar una señal. Se cambia de color y hacia esta parte, o si no, a veces se cambia todo de color y ya sabemos que todo es asistido. Asistido, asistido, asistido. Y si es controlado, todo es del mismo color. En cambio, cuando es asistido vas a encontrar o pulmoncitos o personas arriba. Cuando inicia. Por eso es que está parpadeando, ¿no? La inicia. Aparece, desaparece así. ¿Ya? Cuando es asistido. Cuando es controlado, no aparece nada. No hay pulmón, no hay persona, no cambia de color. ¿Ya? ¿Y cómo sería espontáneo? Cuando es espontáneo, obviamente te vas a dar cuenta aquí que no se programa una frecuencia respiratoria. ¿Por qué no programas una frecuencia respiratoria? Porque ¿quién está asumiendo las frecuencias?
el paciente, la persona está asumiendo o a ti te programan una frecuencia respiratoria. No, no, no. Nosotros ya, ¿quién es el dueño de nuestras ventilaciones? El drive, nuestro drive respiratorio. Entonces, fíjense acá, ¿no? Obviamente, como yo veo que no hay programa de frecuencia respiratoria y aparecen aquí triangulitos, significa que el paciente está iniciando, ¿ya? Espontáneo. Y el CMB, ¿qué es el CMB? Ya les dijo, ¿no? Ventilación, o sea, hemos hablado nosotros, ventilaciones controlada, controlada, ventilación asistida controlada y espontánea. Ya. ¿Y el CMB qué es? Es lo mismo, es lo mismo. Ya, solamente que este término se acuñó después del año 95 más o menos. Porque esta terminología es antigua, 1975, 77, miren, terminología antigua. Al inicio, cuando se crearon los ventiladores mecánicos, se adoptaron estas terminologías, controlada, asistida, asistido controlado, ¿ya? Y luego el espontáneo, ¿no? O sea, esto de aquí va en relación con la evolución tecnológica, tecnológica. Porque al inicio nuestros ventiladores eran presométricos, controlados por presión nada más, porque había un reloj, ¿no? Ni siquiera había sensor, había un reloj que medía la presión, que es un manómetro, y solamente programaban, le decían, ¿no? Que no te pases de esta presión, por ejemplo, de 30. Si pasas de 30 vas a producir daño pulmonar, o sea, revientan los pulmones, ¿no? Una tecnología rudimentaria. Hasta acá todavía creo que no se inventaba la computadora, ¿no? Entonces, a medida que ha ido mejorando la tecnología, ya se iban cambiando, aparecían nuevos modos ventiladores espontáneos, el SIMB, el CMB, que es gracias a la evolución de la tecnología. Entonces, aquí con este término controlada, asistida, asistido, controlado, esto actualmente algunos ventiladores lo manejan y no está mal. Otros ya no utilizan el asistido controlado, sino es el CMB, que significa ventilación mandatoria continua, ¿no? Pero es lo mismo, es lo mismo. Si ustedes aprenden los tipos de ventilaciones, igual aquí no importa el nombre, solamente el tipo de ventilación, ¿no? Ustedes identifican, ¿ya? Entonces, miren, para resumir a esta parte, variable control, opción, volumen o presión, no hay otra. Entonces, si tu variable de control es controlado por volumen y controlado por presión, tu secuencia ventilatoria va a ser ventilación mandatoria continua, que es el BCCMB, algunos ventiladores traen así, en inglés, ¿no? Ventilación mandatoria intermitente y ventilación mandatoria continua. Ventilación mandatoria continua, este es en la variable control presión. Que es lo mismo, miren, PCCMB o BMC, PCCMB, ¿no? En inglés, español, inglés. Ventilación mandatoria intermitente, PC y MB es el SIM y aquí es el espontáneo. Ahora, en este modo espontáneo, ustedes no van a encontrar así, ¿no? PCBC, ¿no? Ustedes solamente ponen o CPAP, así, CPAP, presión soporte, así. En otros ventiladores encuentran así, espontáneo. En otros ventiladores ponen presión soporte, ¿no? Cambia. Pero es lo mismo, estos tres son lo mismo, o sea, corresponden a ventilación espontánea continua. Aquí al fabricante que le ponga cualquier nombre, lo importante es identificar el modo general, ¿no? Listo, licenciados. Si es que hay alguna pregunta, tal vez podemos ir respondiendo. Pueden escribir o pueden, Bien, pueden entonces, ok. hablar tal vez. Gracias, Magíster Marcos, por su presentación. El tema que estamos viendo, ha habido mucha participación en el botón del chat. Vamos a ver si hay consultas, pueden hacerlos en el botón también. También, por favor, se pudiesen revisar en el Facebook si hay consultas.
También pueden levantar la mano del Zoom o activar su micrófono. Ok. Entonces, Magíster Marcos, ¿podemos ir presentando su siguiente diapositiva, por favor? Ya, listo.